Las experiencias, historias y anécdotas del primer, segundo, tercer y cuarto tipo siempre han atraído a muchas personas. El ver un atardecer repleto de nubes y que algo pase rápidamente o que la luz se corte en la madrugada y sonidos extraños vengan de todas partes, enciende nuestras mentes. Aquí hay 6 historias relacionadas con extraterrestres, ovnis, abducciones y encubrimientos. Cruenta abducción. El que quizás sea el tema más hórrido y referido al tópico de extraterrestres, es la mutilación de ganado. Desde los años 60 hasta tan tarde como el 2001, granjeros en Estados Unidos y otras partes del mundo pidieron auxilio porque vieron cuerpos de vacas, caballos u otros animales completamente vacíos y desmembrados en el campo. Hay muchas cosas que pueden matar un animal, pero la mutilación de ganado es distinta. Se han amputado las patas de los animales con una limpieza formidable. Se les ha extraído la sangre por medio de orificios, se les ha cortado la cabeza con una limpieza superior a la de una guillotina. Mientras más lo piensas, más se responden preguntas como ¿no habrán sido bromistas en la noche? ¿Una secta que trabajaba contrarreloj por la madrugada? ¿Un animal? No, porque estos seres no fueron brutalizados, fueron diseccionados quirúrgicamente, como si hubiesen pasado por una autopsia. Entonces, ¿por qué se les relaciona con extraterrestres? Porque gran parte de los dueños de estos animales han dicho haber visto luces extrañas no solo en el campo, sino en el cielo durante aquellos días. Todo esto no es sino el abreboca del caso más horrendo respecto a este tema, cuando encontraron el cadáver de un ser humano con estas mismas características. Ocurrió en el año 1994 en la represa Billings afueras de Sao Paulo. La víctima se llamaba Sebastián Goncalves, de 53 años. Sufría de epilepsia, y probablemente era alcohólico. Hay que acotarlo, porque muy para el rechazo del público, algunos escépticos dicen que el cadáver de este señor fue dispuesto por aves de rapiña y roedores. Pero se han visto refutados cuando comparan fotos de su cadáver con el de personas que, si han sido devoradas por animales, o el de animales que han sido despachados por otros animales, y el resultado según ellos, no podría ser más dispar. Contar el estado en el que encontraron el cuerpo de Sebastián Goncalves es indigesto. Parece haber sido víctima del Escuadrón 731, con una enorme diferencia. El cuerpo de este hombre fue diseccionado con una aparente limpieza quirúrgica increíble, en medio de una reserva natural en Brasil. Para empezar, su ojo izquierdo fue removido con todo y párpado. El oído izquierdo fue cortado, los labios le fueron amputados, el lado izquierdo de la mandíbula diseccionado. Le abrieron orificios en ambos pectorales. Estos agujeros, perfectamente delineados, fueron hechos a la misma altura. A través de ellos, dicta nada menos que el reporte forense, se le sacó limpiamente la sangre y de paso, se removieron órganos internos. Hay otros agujeros en el abdomen y en el muslo izquierdo del cuerpo, numerosas entrañas fueron extraídas también a través del ano de la víctima. En la autopsia, el doctor que trató los restos de lo que alguna vez fue un ser humano, dejó por escrito su sospecha. Quienquiera que haya perpetrado el atroz acto, usó tubos que chupaban a presión la sangre y los órganos extraídos de este hombre. Los detalles siguen. Como al momento de encontrar el cuerpo, alrededor, se encontraban aves carroñeras, los escépticos dicen que todas las disecciones, incluyendo la misteriosa extracción de su sangre, fue llevada a cabo por vida salvaje local. Hay un dato final que vale la pena conocer. Se dictaminó que el señor Sebastián Goncalves estaba vivo al momento de las mutilaciones en su rostro y la extracción de varios de sus órganos por medio de estos orificios. Su causa real de muerte fue un infarto cardíaco provocado por dolor extremo. El extraterrestre gris. Usted probablemente ha oído hablar de los extraterrestres grises, esas criaturas de cabezas voluminosas, ojos negros, pequeños cuerpos, extremidades delgadas. Se han escuchado numerosos testimonios de presuntos encuentros extraterrestres a través de Internet. Por supuesto, yo nunca creí en ninguna de estas historias. El concepto de alienígenas grises era muy interesante, y poco a poco profesé alguna creencia respecto al tema. Más o menos fingía creer, como si me divirtiese hacerlo.
En lo profundo de mí, sin embargo, la existencia de extraterrestres grises tendía a la irrealidad. Cualquier tipo de vida extraterrestre en nuestro sistema solar se definía por lo ficticio. Fue necesario un suceso perturbador para cambiar dicha perspectiva y mi propia vida. Un evento que no puedo olvidar. Estoy seguro de que, si esto lo hubiese vivenciado usted, adoptaría el mismo sentimiento. He aquí mi experiencia. 19 de la mañana del 25 de noviembre de 2012. Un amigo y yo estábamos de vacaciones por ser Día de Acción de Gracias e hicimos un viaje a la frontera de New Hampshire y Vermont. Decidimos tomar una caminata a través de un largo sendero que corría a lo largo de un río, después del desayuno. Acampamos a un lado del camino, recorrido durante 35 minutos aproximadamente, tomando un descanso cerca de una gran roca de la que brotaba un chorro de agua. Un objeto atravesó el cielo, semejante a un avión. Se movía muy rápido, a la velocidad de un jet. Mi amigo se percató de que no dejaba rastro de humo o una estela de vapor detrás de sus motores. Imaginé que era un vehículo militar sofisticado. Sobre la pista anduvimos alrededor de 45 minutos, encontrando por fin un claro idóneo para establecer nuestra pequeña tienda de campaña. Reunimos grandes trozos de madera para encender el fuego y asar los malvaviscos. Mientras recogía leña, mi amigo sintió curiosidad por un claro en el bosque, más apartado y distintivo por algún presentimiento subterráneo. Fácilmente se distinguía como el trazo de una tiza blanca que consolidaba un círculo perfecto. Las hierbas aledañas a la figura presentaban coloraciones pardas y se veían marchitas. Cocimos los malvaviscos, y luego nos embutimos en nuestros sacos de dormir dentro de la tienda. En silencio nos contamos historias de terror. Las leyendas de Bigfoot, de quien se rumoreaba estaba al acecho en las áreas de Vermont, y otras criaturas. Historias que aprendí de la guía de monstruos de Vermont. La noche era muy tranquila, justo como queríamos. Me dormí casi a las 9. Durante las intermitencias del sueño creí oír siniestros crujidos en el bosque. Me desperté alrededor de las 12:26. Mi amigo dormía profundamente. Abrí el cierre y miré fuera de la tienda. 2 o 3 ciervos atravesaron rápidamente el campo a unos 17 metros de distancia de la tienda. Ignoró la razón, pero intuía que se debía a miedo. ¿Acaso un oso rondaba por el entorno o un depredador nocturno? Volví a acostarme. 2:38 de la mañana del 26 de noviembre de 2012. Mi amigo me despertó. Había oído un chillido fuerte. Le comenté sobre los ciervos que vi correr hacía un par de horas, suponiendo que el chirrido se relacionaba con los animales asustados. También le recordé que algunas de mis historias probablemente habrían tenido un efecto resonante e inconsciente. Una luz brilló a lo lejos, procedente de la pista desierta. Ante el temor que representaba un guarda del parque, permanecimos en silencio. Pero los guardabosques no hacían servicio a horas tan tempranas. Podría ser entonces la linterna de un excursionista extraviado, pero la incertidumbre alimentaba nuestros temores. La luz se trasladaba como una persona que porta una lámpara. Se aproximaba con mayor fuerza. Mi amigo y yo encendimos las linternas, saliendo de la tienda, fascinados, y él gritó: «¡Hola por ahí! ¿Estás perdido?». Otro presentimiento abatió mis deducciones. ¿Y si el círculo y esa luz eran afines? ¿Y la huida de los ciervos y el extraño objeto aéreo? Recordé las historias acerca de los grises y los ovni, registrados en ciertas narraciones sobre extraterrestres en la guía de monstruos de Vermont. La luz se avecinaba. Pronto percibimos cómo se definía la figura de un hombre. El terror nos impidió retirarnos a la tienda. Cuanto más se acortaba la distancia, nos constaba que poseía nuestra altura, relativamente alto. A unos pasos, su rostro brilló intensamente en tonos rojos, cegándonos momentáneamente, pudiendo vislumbrar unos enormes ojos carentes de signos de iris o pupilas. Aquello fue el colmo. Corrimos frenéticamente dentro de la tienda y nos cubrimos con nuestras bolsas de dormir en un respiro. Los grises existían, eran reales, y el objeto avistado horas antes, un ovni. El claro estigmatizado con el singular gráfico geométrico respondía a la nave que se posó en esa región del bosque.
Sin duda los ciervos temían al gris que habíamos descubierto. Se sucedieron horas, eternas horas. Agobiado por la ansiedad de la espera, mi amigo deslizó el cierre y entrevió un ligero panorama del exterior. «Se ha ido», murmuró. Repentinamente una luz blanca deslumbró con fulgor potente a sus espaldas. El resplandor lo atrajo como un vórtice luminoso, arrancándolo del interior de la tienda, y yo no cabía en mi asombro. Lo levantó, dejándolo caer al suelo solo un instante, absorbiéndolo con un rugido de succión que me hacía desfallecer del horror. No me atreví a enderezarme, apretando la bolsa enrollada a mi cabeza, negándome a ver. Todo se sumió en un silencio absoluto. 8:34 de la mañana del 26 de noviembre. Me desperté a la mañana tratando de recordar lo que pasó anoche. Me acordé de mi amigo, arrastrado por esa luz brillante. Allí, en su saco de dormir lo vi profundamente dormido, o quizá muerto. Lo zarandeé levemente para despertarlo, y le pregunté por lo sucedido en la madrugada. Era extraordinario. Él no recordaba nada. Cambié de tema de inmediato, deseoso de sepultar aquella horrible experiencia en el olvido. El claro en el bosque, por otro lado, no existía, esfumado por ensalmo. Creí que todo lo había soñado. Pero no muy lejos de nuestra tienda de campaña otro claro había surgido, inmenso, de mayor envergadura a comparación del anterior. Una sustancia extraña lo rodeaba, estructurando un círculo perfecto, y la hierba chamuscada yacía marchita sobre sus pálidos tallos. Nos largamos de ese lugar. Cuerpo extraño. Al despertarse se encontró a sí mismo sentado sobre la cama, al parecer mirando hacia un punto fijo. Pudo haberse asustado entonces, sin embargo, su atención estaba centrada en algo más, pues no reconocía el lugar donde estaba, aunque sabía que era su cuarto. Tampoco su cuerpo le era familiar, se miraba las manos, las veía de nuevo, y aunque eran iguales que siempre, él sentía que ese cuerpo era extraño, incluso la mujer que le acompañaba desde hace 10 años le parecía desconocida a la vista, pero un sentimiento de apego hacia ella le incitaba a confiar y contarle lo que pasaba, aunque a la mañana siguiente el hombre olvidaba todo. Para mostrarle lo que estaba pasando las últimas noches, ella sugirió poner una cámara, y así lo hicieron. Puntualmente a las 3:30 am él estaba ya sentado, desconociendo todo lo que le rodeaba, y realizando la misma rutina. Su esposa estaba tan ansiosa de mostrarle lo que ocurría, que solo pudo esperar a que el hombre posara su cabeza en la almohada de nuevo para despertarlo y mostrarle el video. Fueron a la sala de estar, corrieron la filmación, y en un par de minutos también corrieron ellos. No quisieron mirar atrás, ni siquiera volver por sus cosas. El impacto de ver un grupo de figuras grisáceas, acercando extraños objetos mientras se paseaban alrededor de la cama, fue más de lo que podían soportar, mientras unos armaban y desarmaban sus cuerpos en cuestión de segundos, como si estuviese jugando un rompecabezas. Otros tomaban cosas de la habitación, las reemplazaban con una materia viscosa, y en cuestión de segundos esta tomaba la apariencia del objeto sustraído. El terror de saberse especímenes de experimentación les carcomía las entrañas. No sabían a dónde ir, ni qué hacer, pero cualquier cosa que decidieran estaba de más. Una luz en el cielo les seguía discretamente desde que ellos salieron de casa. Testimonio real del objeto extraño de 400 kilómetros que voló sobre Chile. Esto me ocurrió hace 28 o 29 años atrás. Ocurrió un viernes 17 de julio del año 1992. No recuerdo bien a qué hora fue, pero lo que sé es que ocurrió en la tarde. Mi padre me contó una historia realmente interesante e increíble que ocurrió en este lugar, las Rocas de Santo Domingo. Nadie habló de aquello, hasta que la historia se contó en años recientes. Soy santiaguino, pero estaba en un balneario costero llamado Las Rocas de Santo Domingo, ubicado en San Antonio, en la región de Valparaíso, en el momento donde ocurrió el fenómeno. En ese día, yo estaba en una cabaña tomando merienda con unos compañeros de trabajo, hasta que escuché un alboroto afuera en el sector donde nosotros nos quedábamos. Nosotros pensábamos que había ocurrido alguna pelea, y uno de mis compañeros se asomó a ver.
Su cara indicaba extrañeza por el alboroto que había, hasta que levantó la mirada hacia el cielo, y su expresión cambió de extrañeza a asombro absoluto. Fue rápidamente hacia nosotros, insistiendo en que salgamos. Nosotros no entendíamos, pero rápidamente fuimos a ver qué era lo que pasaba. Lo que vimos en el cielo fue realmente sorprendente. Había una gigantesca nave, un ovni, volando más o menos entre la estratosfera y la mesósfera. El cielo estaba con pocas nubes, así que lo podíamos ver claramente. Me acuerdo cómo era la nave. Era redonda, tenía la forma de un donut o algo parecido porque había un espacio en el medio de esta, tenía un color plateado, y poseía 3 luces que formaba un enorme triángulo. Nosotros quedamos de piedra al ver semejante cosa, y uno de mis compañeros, astrónomo, hacía gestos de confusión, preguntándose qué era aquello que volaba sobre nuestras cabezas, y que, además, no emitía sonido alguno. Yo opinaba lo mismo. Había más gente que salía de sus casas a ver el espectacular fenómeno. La nave ocupaba gran parte del cielo, pero no lo oscurecía, debido a que el sol estaba en el horizonte y la enorme nave estaba volando a una gran altura. Se movía desde nuestra perspectiva, despacio, pero en verdad iba a una velocidad increíble. Por su descomunal tamaño, yo pensaba que era más grande que una ciudad, hasta inclusive, diría que aquello era más grande que algunos países del mundo. Había una multitud de gente que miraba aquel fenómeno, calculo unas 100 personas aproximadamente. Estuvo volando por el cielo durante unos 6 o 7 minutos, hasta que se perdió de vista. Yo, mis compañeros y toda la multitud de gente que presenció el incidente quedamos fascinados y sorprendidos, nunca habíamos visto algo así en carne propia. Sin duda, una experiencia que nunca olvidaré, aunque haya personas que no me crean. Lo que a mí me pareció realmente muy sospechoso es que después de este suceso, ninguna cadena de noticia o de radio habló al respecto, hasta que en años recientes comenzaron a hablarlo algún que otro programa de televisión, en internet y en YouTube, y fue ahí donde me enteré cuánto era el diámetro de la nave que vi. Medía nada menos que 400 kilómetros de diámetro, o sea, eso era más grande que mi ciudad natal Santiago, y es una distancia que equivale a un país grande de territorio. Sin duda, sorprendente. Con todos esos rumores de que la televisión miente y se montan un show falso, o que oculta cosas verdaderamente importantes, estoy más o menos de acuerdo, porque en los años que corrieron en ese entonces, nadie perteneciente a una cadena de noticias o radio habló de esto, y nadie lo filmó. La gente quedó sorprendida al ver el gigantesco objeto en el cielo, y yo no sé si en verdad no se percataron o solo fingieron para no levantar polémica por algo verdaderamente legítimo y real, y que lo presenció mucha gente. La verdad no lo sé. Pero el caso es que este suceso de aquella nave nodriza son uno de los más fascinantes que he presenciado a lo largo de mi vida, y que hasta el día de hoy lo recuerdo. Esta historia que he escrito es un testimonio de mi padre de 60 años que presenció el suceso ocurrido el 17 de julio del año 1992. Sin duda, una historia que me dejó sorprendido. Le pedí permiso para publicarla, y mi padre, con mucho gusto, me lo concedió, para que muchos la lean, se enteren o recuerden este suceso perdido en el tiempo. La noche en día. Abducción. Tengo un amigo que visito cada fin de semana en el hospital, pero en el último año ya no habla conmigo. Los primeros días me contó con detalle lo que había pasado y se los voy a compartir hoy. Felipe estudió para ingeniero agrónomo. En su último año de prácticas en el campo le ocurrió algo que lo cambió para siempre. El ganado comenzó a desaparecer, no era una cabeza o dos por noche, se contaban en decenas y en diferentes ranchos en los alrededores. Por lo cual se montaron guardias las 24 horas, en su guardia Felipe escuchó un leve ruido como el de una navaja rompiendo el aire, pero no podían ver nada, el sonido era apenas perceptible pero los perros se volvían locos ladrando con miedo. Los ladridos despertaron a muchas personas, que de inmediato se unieron a la búsqueda de aquello que alteraba tanto a los animales.
Todos con rifles y lámparas en mano, se internaron en las siembras que eran densas y altas cubriéndolos por completo, se comunicaban a gritos, uno de esos gritos alertó a los demás. Aquí hay alguien. Siguiendo la voz todos fueron hacia allá para seguir al extraño, que corría muy rápido, y no movía las plantas. Después de un rato de persecución aparentemente lo rodearon pidiéndole salir, no obteniendo respuesta, un grupo de 5 se adelantó a los demás para sacarlo de entre las ramas, pero en lugar de eso solo se escucharon gritos de terror que paralizaron a los demás. Al ver que de los 5 solo uno volvió para desmayarse frente a ellos después de vomitar, dieron un disparo al aire, una intensa luz casi cegadora iluminó todo el campo, convirtiendo la noche en día. Cuando las pupilas de todos se adaptaron a la luz, se dieron cuenta que estaban rodeados por seres humanoides, de baja estatura, delgados, con piel gris, dedos largos, sin ropa, y que en el rostro solo podían apreciarse grandes ojos negros. Alguien levantó su rifle para dispararle a los seres, pero de inmediato su arma fue arrebatada por una fuerza desconocida que venía de arriba hacia donde voltearon todos. Una serie de varias luces de colores se activó y los acompañantes de Felipe fueron desapareciendo entre ellas uno a uno. Cuando Felipe despertó, se encontraba desnudo en un campo a 6 estados de distancia, con su cabeza rapada, hileras de 3 agujeros en su cabeza, y marcas lineales por todo su cuerpo. Entre delirio y miedo, él relataba que estuvo todo el tiempo en una mesa, donde podía ver a alguno de sus compañeros. Los seres grises tomaban muestras de sangre, uñas, cabello, incluso de cada uno de sus órganos, los taladraban con brocas de diferentes tamaños para alcanzar lo que había en el interior. Él estaba conectado a varias sondas por las cuales le introducían una especie de fluido de colores en el cuerpo, que los sentía quemar todo su interior mientras los recibía. El dolor a veces lo hacía convulsionar hasta desmayar, y cuando despertaba con la boca llena de espuma, ellos seguían ahí, clavándole agujas una y otra vez. No sabe cuánto tiempo pasó, pero le pareció eterno, entrever que a sus compañeros le sacaban los órganos y el dolor que sintió por todo el cuerpo, aunado al miedo por los horribles ojos de las criaturas, hasta hoy, le hacen tener pesadillas, temor a la noche y desconfianza del mundo que lo rodea. Los hombres de negro, agentes del gobierno extraterrestres, y algunas experiencias con ellos. Desde los años 50, el fenómeno ovni está relacionado con la aparición de unos hombres con traje negro encargados de hacer callar a testigos y confiscar pruebas que podrían evidenciar existencia extraterrestre. Estos son comúnmente llamados hombres de negro, o silenciadores. Su indumentaria suele ser negra, como su nombre indica, voz metálica o extrañamente modulada, y en algunos casos, los testigos hablan de comunicación telepática o apariciones oníricas. Pero su función en cualquier caso es la misma, intentan mantener oculta cualquier información que salga a la luz sobre fenómenos extraterrestres, y sobre todo mantener el silencio de los testigos, ya sea por medio de la coacción, manipulando sus recuerdos, o en último caso la propia eliminación del testigo simulando un accidente. Es cierto que en la mayoría de encuentros, los testigos afirman tener un lapso de tiempo en el que no recuerdan nada y hablan de entrevistas hechas en su propio domicilio, y cuando están solas, de estos peculiares hombres impecablemente vestidos, generalmente corteses, pero amenazantes, y que en general suelen poseer una amplia información acerca de la vida del testigo, y sobre todo acuden a él antes de que informe a nadie sobre los avistamientos, con lo que surge la pregunta de cómo saben lo que el testigo ha visto. En otros casos les visitan para tratar de convencerles que lo que han visto nunca ha ocurrido, y casi siempre van en grupos de 3 que se muestran tan poca expresión en sus rostros que les hacen no parecer humanos. Estos peculiares personajes vestidos de negro suelen aparecer relacionados con casos de ufología o de avistamientos extraterrestres, y ya se habla de ellos en 1947. Su origen es tan extraño y confuso como el propio tema ovni, y hay muchas especulaciones sobre lo que en realidad son estos personajes, desde agentes de la KGB o de la CIA, hasta agentes secretos relacionados con investigaciones aéreas,
trabajadores del Área 51, o incluso extraterrestres, pero, en cualquier caso, tanto su apariencia como su comportamiento son extraños, y a menudo amenazadores. Otra opinión, es que los hombres de negro son un elemento puramente folclórico dentro del fenómeno ovni, fruto de la influencia mediática, la imaginación colectiva y la autosugestión, o que el mito surgiera a raíz de la vestimenta de colores oscuros que utilizan muchos agentes de la CIA, que en su día, y alarmada por las conjeturas, llegó a desmentir que esos personajes que varios testigos habían afirmado ver, pertenecieran a la agencia. El FBI y el servicio secreto, aunque la mayoría de estudiosos de casos de encuentros con ovnis, opinan que debe haber cierto elemento real en el tema, debido a casos de extorsión y amenaza ocurridos a investigadores. Pero el investigador Bill Moore aporta la hipótesis más coherente, y es que formula que los hombres de negro forman parte de la Real Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, un departamento de seguridad interno de Estados Unidos constituido en 1948 e incluido después en el FBI para investigar las actividades criminales dentro de la Fuerza Aérea y sus contratistas de armas. Una de las misiones de esta agencia es la de proteger la tecnología, los programas y al personal sobre una crisis global de amenazas externas. Albert Bender. El ejemplo más conocido de esta amenaza Albert K. Bender, en septiembre de 1953 en Bridgeport, Connecticut. Bender, presidente de la International Flying Saucer Bureau, Oficina Internacional de Platillos Volantes, era editor de una revista sobre ovnis, y en uno de los números anunció que publicaría en el siguiente número una verdad que asombraría al mundo, ya que decía conocer el origen de los extraterrestres y la razón de sus visitas a nuestro planeta. Este ejemplar jamás fue publicado, ya que Bender supuestamente recibió la visita de 3 hombres que confirmaron sus suposiciones y añadieron más datos escalofriantes que hizo que enfermara y no comiera durante días. Al final se echó atrás y no reveló su información. Sus allegados decían que no era el mismo desde la visita de esos extraños hombres, y no volvió a hablar del tema ovni con nadie durante años. Aquejado de fuertes dolores de cabeza, escribió a duras penas el libro Flying Saucers and the Dream, los platillos volantes y los 3 hombres, donde pareció desvariar sobre sus anteriores y serias investigaciones, hablando de proyecciones astrales a una base de platillos volantes situada en el Antártico. El libro parecía ser solo una tapadera de lo que había ocurrido en realidad. Bruce Katie. Bruce Katie, defensor de la teoría de que estos hombres eran una especie de enlaces y traductores entre los humanos y los extraterrestres, fue abordado en un hotel en Nueva Zelanda. Había dado a conocer que llevaba consigo fotografías de las misteriosas antenas que se estaban multiplicando en la zona donde vivía, mientras 3 individuos se hallaban sentados en una mesa cercana, y uno de ellos se le acercó y trató de darle conversación, mientras las fotos estaban sobre la mesa, a su vista. El hombre trató de que Katie le dijera su nombre y una dirección donde se le pudiera localizar, pero no accedió. Finalmente, se disculpó y subió a su habitación, volviendo a bajar para poner sus fotos en la caja fuerte del hotel. Los hombres ya no estaban allí, y al preguntarle a la chica de recepción cuándo habían pasado por allí, ella le dijo que nadie se había marchado. Pareció como si seres se hubiesen desvanecido. Quizás el caso más preciso es el de Edward Christiansen, que en noviembre de 1966 había visto un ovni, pero no fue hasta el 9 de enero de 1967, cuando en su casa de Nueva Jersey, un hombre extraño llamó a su puerta. Dijo pertenecer a la oficina de localización de herederos, y que era posible que el señor Christiansen hubiera heredado mucho dinero. De inmediato Edward notó que aquel hombre era extraño. De 2 metros, hombros muy anchos, y 120 kilogramos de peso. Llevaba un largo abrigo negro de tela muy fina, y un gorro de estilo ruso que, al quitárselo, descubrió el pelo cortado al cero. Tenía los ojos saltones y no estaban sincronizados el uno con el otro. El perro de los Christiansen comenzó a gruñir de inmediato. Tenía una voz metálica, y cuando se sentó, sus pantalones se levantaron y observó fascinado un cable verde que le salía del calcetín y subía por su pierna. Cuando se le ofreció tomar algo, rehusó y dijo que dentro de 10 minutos necesitaría un vaso de agua.
Durante la entrevista, la familia observó que su rostro se iba poniendo cada vez más rojo, hasta que terminó pidiendo el vaso de agua, que se bebió de un trago con una gran píldora amarilla. Esto pareció devolverle a su estado normal. Al marcharse, la mujer de Edward decidió observarle y le vio levantar la mano, y un Cadillac negro del año 1963 surgió de las sombras con las luces apagadas. El desconocido entró en él y se fue. Al día siguiente, Edward recibió una llamada telefónica con una voz femenina que le explicó que el Edward Christiansen que buscaba la oficina de herederos había sido localizado en California. Él le dio las gracias y colgó. Esta vez no hubo ninguna amenaza, aunque Edward y su mujer conocían la historia de los hombres de negro y supusieron que su avistamiento era la causa de la visita, con lo que decidieron mantenerlo en secreto durante un tiempo. Estas han sido las historias de esta semana. Espera la siguiente señal, tal vez mañana, o en 2 días, el próximo mes o en miles de años. Y recuerda, la verdad está ahí afuera, solo hay que abrir bien los ojos.